Atención Colombia, acaba de nacer el papel periódico de Santa Fe y con él las primeras bases del periodismo en el país. Sin embargo, recordemos que los pioneros del periodismo habían ya experimentado con bocetos como Aviso del Terremoto y la Gaceta de Santa Fe, pero hoy podemos decir que el papel periódico de Santa Fe es el primero que nuestro país ha sacado a circulación. Las autoridades españolas aún continúan persiguiendo a todas las personas que poseen un ejemplar del Correo del Orinoco, pues consideran que su intención es emancipar al pueblo ante el gobierno español. Los dueños de los pasquines que hacen críticas al gobierno fueron amenazados a pesar de la ley de libertad de imprenta, mientras que los medios oficiales hacen uso de ella sin ningún inconveniente. ¿Cómo no van a estar sesgadas las opiniones de los periódicos? Si el liberalismo fundó El Tiempo y El Colombiano inició por el expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. El país contempla un desarrollo acelerado de la actividad periodística. Se reduplican los diarios, asoman las revistas especializadas, la tecnología se moderniza, la competencia crece, la calidad aumenta y despierta la avidez del público por la lectura de prensa. Se proclama una nueva constitución y con ella el artículo 42 a favor de la libertad de prensa. Sin embargo, continúa siendo exclusiva para algunos. Por quinta vez es cerrado el periódico El Espectador. El gobierno de Rafael Reyes se vio obligado a suspender actividades del medio por el ambiente político del país. Los obispos de Santander prohibieron bajo pecado moral vender, leer, oír, comprar o guardar. Vanguardia Liberal, por las posiciones críticas frente a la Iglesia Católica Conservadora. Un ejemplo de ello son la cantidad de periódicos del país, que siempre tienen que ver con familias importantes del país, con familias que siempre han tenido poder aquí. A la censura impuesta al periódico El Siglo y El Tiempo se le suma nuevamente la del Espectador, ya que el gobierno militar de Rojas Pinilla prohíbe la publicación de sus editoriales. Buenos días, Colombia. Hoy es un día histórico para el país. Estamos en la primera transmisión de la primera emisora radial del país, la HJN. Agradecemos al expresidente Pedronel Ospina, quien fue el gestor del sueño, y al actual presidente Miguel Abadía Méndez, quien lo ha materializado. Sin ellos, esto no sería posible. El presidente Enrique Olaya Herrera retira toda la pauta comercial de la emisora HJN, pues considera que es deber del Estado sostenerla. Millonarios vence al Unión Magdalena en partido de la Copa Mustang. Entre otras noticias, el ejército irrumpe en el Palacio de Justicia en un intento por recuperar el control. La censura se ha hecho presente en el periodismo nacional a través de la presión económica. Y esa presión económica principalmente ha tomado la forma en la publicidad oficial. Quienes manejan la publicidad oficial premian a los leales y castigan a los críticos. Cuando uno mira quiénes son los victimarios de la prensa en este país, uno encuentra un abanico de opciones. Está, por supuesto, los grupos ilegales, paramilitarismo, guerrillas, bandas de narcotráfico, crimen organizado, pero desafortunadamente también hay organismos del Estado, especialmente a veces miembros de la fuerza pública. Lo que hubo aquí hoy fue un atropello. De la policía, miembros de las administraciones, ya sean nacionales o locales, y por supuesto ciudadanos del común. Por lo general, el principal agresor de la prensa es anónimo. Desde luego que la otra forma de presencia de la censura es a través de la misma presión política que se ejerce sobre los medios. La FLIP ha documentado desde 1977 138 casos de periodistas asesinados relacionados en algún sentido con el oficio periodístico.
Orlando es un ícono precisamente del periodismo valiente, del periodismo que quiere denunciar a los corruptos, del periodismo comprometido con el bienestar de la sociedad. Es uno de esos casos dolorosos, primero desde luego por haber silenciado una voz tan valiosa y tan valiente, pero segundo por la impunidad que ha reinado. Desde el primer momento del crimen ya había indicios de quién podía estar comprometido en eso. Los periodistas de Caldas saben quién asesinó a Orlando y sabe por qué lo asesinaron. Los únicos que no saben eso son los jueces. Hoy se está descubriendo que hubo una conjugación de poderes políticos y poderes violentos. Y en eso quedó clarísimo que toda esa casta podrida de políticos que hay en Caldas y que las hay en el resto de las regiones del país, que las voces de periodistas como Orlando Sierra sean voces silenciadas. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total. Es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Jaime Garzón era el humorista político más importante, yo creo que de los últimos 50 años. Muchas veces fenómenos que estaban pasando y que no habían sido notados por la audiencia, Garzón los destacaba sonriendo. Pero era una sonrisa que para el poderoso resultaba muy poderosa. Lo vemos como un hombre que rompió las fronteras del humor permitido y que en ese sentido terminó siendo una persona peligrosa para una clase dirigente que estaba llegando al poder en ese momento y que de hecho sin él llegó con toda comodidad. Entonces Jaime se fue volviendo muy peligroso para aquellos que quieren mantenernos adormecidos, que quieren mantenernos alienados. Imagínate un gobierno de Álvaro Uribe con Jaime Garzón. La muerte de Jaime Garzón representa por consiguiente uno de los intentos más brutales para silenciar la crítica. ¿Quién mató a Jaime Garzón? Yo nunca voy a responder eso, sepa lo que sepa, porque por mi seguridad no lo puedo hacer. ¿Qué creo yo? Lo que creemos todos los colombianos, y es que se convirtió en alguien incómodo para los militares, incómodo para algunos empresarios, incómodo para algunos poderosos. Acallar esa sonrisa no solo significa que el poder en Colombia perdió el sentido del humor, sino que perdió todo pudor para silenciar las voces opositoras. Que no se queden con la versión de lo mató Carlos Castaño. No, Carlos Castaño fue un mandadero de alguien. Y ya una de las investigaciones apunta hacia el DAS, y desde luego el DAS no obra por cuenta propia, sino que el DAS obra bajo el mandato de su jefe natural, que es la presidencia. Jaime Garzón utiliza la palabra, y esa palabra tiene un gran peso, tanto que a pesar de todo lo que hay en este extremo del poder, sienten la necesidad de acallarlo. La palabra puede pesar más que las armas, que el dinero o que las leyes. A la comunidad de Paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare. Por ejemplo, esos intentos de periodismo independiente son perseguidos con la misma vehemencia y todavía con mayor fuerza que la que se persigue a los periodistas de alto perfil y de empresas grandes que cuestionan alguna decisión o alguna determinación del Estado. Un ejemplo de ellos es Holman Morris. Recibimos una estigmatización directa desde las más altas esferas del poder, desde el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, que nos ponía, siendo civiles y periodistas, como actores del conflicto armado, lo cual
empezó a generar graves amenazas contra nuestra vida. Su equipo es pequeño, su programa es prácticamente humilde, pero pues la persecución contra ellos implicaba acusaciones falsas de guerrilla, el deseo explícito del presidente de meterlo a la cárcel. Simplemente por estar haciendo periodismo de verdad, estar en el lugar de la noticia, estar en el lugar de los hechos, denunciar los abusos, ser controlador del poder, ser guardián de la democracia. Que nosotros vamos es a preguntarle a las entidades y los funcionarios públicos temas que en primer lugar provienen de preocupaciones de nuestros televidentes y en segundo lugar provienen de la agenda pública. Y esa clase de periodismo desafortunadamente se hace cada vez menos en el país. Durante 8 años depender de escoltas, de esquemas de seguridad, soltar a tus hijos a personas que ni siquiera eran de tu confianza y que más tarde se empieza a develar que al contrario de estar protegiéndote te estaban haciendo una inteligencia o buscando hacerte un tipo de montaje. En sí mismo yo no me siento censurado, yo pienso que si en un momento dado intentan o tienen éxito matándome para silenciarme, pues lo lograron y hasta ahí se acabó. Pero el problema de mi protección yo sí se lo dejo a mis escoltas, a los escoltas que el gobierno me nombró después de que un senador tratara de ahorcarme en la calle. Pues yo creo que la primera fuerza que a mí me censura es la Fiscalía, que no investiga quiénes son las otras fuerzas que a mí me censuran, que a mí tratan de silenciarme, que a mí tratan de robarme los archivos, que a mí me interceptan las llamadas, que a mí me llaman para amenazarme o que me mandan mails. Pero los ataques yo los veo directamente relacionados con, en primer lugar, esa nueva dirigencia que hay en el país en la que se revuelven paramilitares, contratistas, políticos y hasta guerrilleros, todos en busca de lucrarse individualmente con el patrimonio público. Tenemos que ver que estos mismos grupos económicos que concentran el 90% de la pauta y de la inversión publicitaria del país son a su vez los propietarios de diferentes grupos económicos que están relacionados y que licitan directamente con el Estado. Me parece que hay una reflexión que hacer sobre cuál es el tipo de periodismo que hay que hacer y cuál es el tipo de periodismo que se puede hacer. Yo me reafirmaría en mis convicciones de que hay que tener independencia frente al gobierno, frente al poder, frente a los poderes, que hay que mantener la lucha por decir la verdad, cueste lo que cueste. Todo acercamiento del periodismo al poder no solo pone en peligro su libertad de expresión, sino que pone en peligro su dignidad. Y uno como periodista sabe que el único amo que respeta es su lector, oyente o televidente. Contravía y el proyecto Contravía como tal se ha propuesto como meta hacer un periodismo que rescate la voz de las víctimas, de las minorías y en general de aquellos que no tienen voz. Nuestro tema son las cosas que tengan grandes implicaciones para la economía, la política, la sociedad, la justicia en Colombia. Para escapar a la censura, entonces sea discreto, no se meta en problemas, no coja temas críticos, entienda los intereses de su medio para el que trabaja y no se meta en eso. Yo diría es al contrario, usted sujétese a los criterios y a la ética de su profesión, ejerza la profesión con profesionalismo, con rigor y con ética. Y si aún ejerciéndolo así lo censuran, dese por bien servido. En alguna encuesta que se hizo, preguntaron a periodistas de todo el país cuál había sido la presión más definitiva para dejar de publicar alguna información. Y estos periodistas respondieron que la presión más definitiva venía del interior del medio de comunicación. En esa columna, el objeto de mi análisis y de mi crítica era el propio periódico. Yo sabía perfectamente que el director se iba a molestar, que eso iba a causar una polémica en el periódico. Estaba esperando una llamada, un llamado de atención, un editorial contestándome, y al día siguiente me enteré por el periódico de que me habían echado. Y el argumento del periódico es, consideramos que su columna es calumniosa,
es mentirosa y la entendemos como una carta de renuncia. Yo obviamente no había mandado una carta de renuncia, había mandado una opinión. Nunca se me pasó por la mente que el periódico me fuera a censurar por criticar al propio periódico. Digamos, lo mío fue un escándalo, pero lo mío es un jueguito de niños comparado con haber cerrado la revista Cambio, con dos argumentos que no se sabe cuál es peor. Uno, que estaba haciendo un periodismo de investigación que había sido muy crítico con el gobierno y que estaba generando muchos roces con el gobierno, patético. O sea, ¿qué tal uno cerrar un medio o dejar de hacer periodismo porque le genera roces con una fuente? O segundo, que es que no era una mina de oro. El fondo de la decisión es político. Yo había oído comentarios en el sentido de que había inquietudes en la Junta, en los miembros de Junta, de que sí sería tan conveniente un periodismo de denuncia. Había molestias evidentes en el gobierno por las denuncias que había hecho la revista Cambio. En esos momentos El Tiempo estaba licitando un canal de televisión, el famoso tercer canal, y entonces algunas personas dentro de la empresa, dentro del Grupo Planeta en concreto, consideraban que estas publicaciones debilitaban la opción del Tiempo en su objetivo de conseguir el canal. Y yo creo que esa fue la verdadera razón por la que lo cerró. ¿Hasta dónde entonces el periodismo tiene que ser una mina de oro para poderse ejercer? O sea, está bien que nos pidan que no seamos un barril sin fondo, que de pérdidas, está muy bien, pero además tenemos que competirle al petróleo en ganancias. No vamos a decir, porque no hay sustento para ello, que Cambio fue cerrado por orden del gobierno. No. Y es impensable que el gobierno sea tan burdo en esa materia. Pero sí hay esa presión indirecta del gobierno. Al fin y al cabo están de por medio muchos intereses que define el gobierno. Yo creo que fue una decisión de los dueños, pero buscando una actitud positiva de parte del gobierno. Se conjugan esos dos elementos, esa presión sutil por parte del gobierno que va a definir una licitación y una empresa que le da más prioridad a los asuntos económicos que a los asuntos periodísticos y al servicio público, y que define que la revista debe silenciarse. Para mí esto muestra el peligro tan grande que implica que los medios de comunicación tengan objetivos diferentes a los del periodismo propiamente dicho. Un día me llega una carta de la dirección del Colombiano en la que me indican que están haciendo un replanteo de los columnistas y que por tanto hasta ese momento va mi columna. Y entiendo muy bien que eso se enmarca dentro del ambiente de intolerancia que se ha creado en el país frente a la opinión política. El Colombiano, yo diría, es el campeón de la censura de sus opinadores. El periódico El Colombiano es el que registra más casos. El Tiempo ha votado a un columnista por criticarlo. El Colombiano ha votado a 3, creo, o más. También entendí que un columnista es alguien que está en un medio de comunicación como un huésped en una casa. Le permiten utilizar una habitación y si eso ocurre por largos años, es muy lógico que de pronto el dueño de casa se sienta ya cansado, fatigado, molesto por la presencia de un extraño. Yo me había vuelto extraño después de 17 años. Las casas periodísticas son cada vez más empresas